Estamos en este proceso de globalización que a algunos les gusta llamar más precisamente, los franceses, de mundialización, que es un mundo que se ha vuelto una aldea global. Y este es un proceso muy dinámico de intercambio e integración. Algunos dicen que la globalización es una filosofía, otros dicen que la globalización es una ideología, otros dicen que la globalización es un fenómeno político. A mí me gusta decir que la globalización es un hecho. No importa lo que opinemos de ella, existe igual. Pensemos que es buena, pensemos que es mala, pensemos que tiene enormes beneficios, pero que también es peligrosa, pensamos que no trae ningún beneficio. No importa lo que pensemos, la globalización está. Hay un proceso muy dinámico de intercambio y de interacción y de integración en el mercado de trabajo, en el mercado de bienes, en el mercado de servicios, en el mercado de tecnología, en el mercado de capitales y también en aspectos sociales y culturales. Es difícil reconocer por la indumentaria hoy a una persona de un determinado país. Si tomamos una foto y tapamos la cara y preguntamos de qué país viene, no sabemos, porque la indumentaria es similar. Se acabó aquel tiempo donde los trajes grises, oscuros, monocordes y antiguos eran de los países detrás de la cortina de hierro y los luminosos, coloridos, eran de los países occidentales. Esto terminó, que las vestimentas con un determinado cuello era de los asiáticos y con otro cuello era de los no asiáticos. Esto se terminó. La integración es una realidad, es un hecho, y la globalización es también una realidad y es un hecho. Por eso las empresas piensan en los mundos globales. ¿Y por qué piensan en los mundos globales y los comportamientos globales? Por muchísimas circunstancias, pero básicamente por los beneficios enormes que tiene la economía de escala. La posibilidad de hundir los costos fijos a los efectos de poder llegar a un mayor número de consumidores o de destinatarios de los bienes y servicios que producimos, porque a partir de que hemos podido cubrir todos los costos fijos de la investigación, de la generación del producto, de la fabricación y de la distribución, bueno, el resto son solamente costos variables y la utilidad marginal es cada vez mayor. ¿Por qué las empresas, aparte de esto, van más allá de sus fronteras? Bueno, por supuesto, porque necesitan más consumidores y los países tienen un número acotado de consumidores. Pero aparte, existen otros principios. Por ejemplo, el principio de localización. Las empresas que se especializan en una determinada actividad, donde los recursos básicos para esa actividad no se encuentran en todos los países, van a tener que ir a trabajar y a buscar esos recursos al país donde los recursos están. Si yo tengo una empresa especialista en minería o doy servicios a la minería y hago exploración o hago tecnología o hago prospección, bueno, tengo que ir a los países que tienen recursos minerales. Si voy a un país que no tiene minería, no tengo nada para hacer allí. Ahora, también puede ocurrir que haya otra mirada, que no es ya solo la de la localización, sino que actividades que pueden ser realizadas en cualquier mercado tienen la ventaja de aprovechar y multiplicar lo que se denomina la internalización. Es decir, cuando yo he conseguido dentro de la empresa generar una estructura, un modelo de negocio, un modelo de servicio que puede ser reproducido en cualquier país del mundo, sin importar quién es el destinatario, porque es a lo mejor solamente un servicio de distribución o de venta de productos, bueno, ¿por qué no voy a multiplicar mi ganancia yendo a reproducir en otros países el modelo exitoso que ya tengo sin tener ningún costo fijo que asumir por ello? El caso de los supermercados, las cadenas de supermercados. Si yo soy, no sé, pongamos un ejemplo, Carrefour, y yo tengo diseñado un hipermercado grande, uno mediano y uno pequeño. Totalmente diseñado, tengo los planos hechos, sé cómo se hace el tema de la refrigeración, sé cómo el tema del almacenaje, el manejo de las góndolas, los espacios permitidos, la circulación de los bienes, la ubicación de los productos, el sistema y el manual de procedimientos para el personal. Bueno, yo busco un terreno donde sea, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica, y en ese terreno voy con los mismos planos. Por supuesto, adaptaré todo mi accionar a las exigencias edilicias, sanitarias del lugar.
pero el modelo de negocio es perfecto. Con los mismos planos, con la misma distribución, genera un modelo de negocio identificable, amigable y con un mismo sistema de funcionamiento para todos. El caso de McDonald's. Ustedes van a cualquier lugar del mundo, en un McDonald's no preguntan qué se hace. Se ponen en la cola, llegan a la caja, identifican las promos, los productos, los va a atender una persona igual, ya saben las bandejas, saben lo que van a consumir, saben el gusto, saben todo. Bueno, entonces son dos modelos que hacen que las empresas quieran expandir sus actividades fuera de sus fronteras. A su vez ellos van con dos modelos, o van con un modelo vertical, es decir, cada empresa madre o matriz va generando subsidiarias en cada uno de estos países que dependen de ella, o generamos modelos horizontales. Lo que se hace es asociaciones estratégicas con otras personas o con otras empresas que están localizadas allí y se trabaja con un modelo horizontal a través de sistemas de royalties, a través de sistemas de mecanismos de franquicia, de venta de sistemas o lo que fuera. Y la finalidad de esto es aprovechar al máximo las ventajas que se pueden tener de un mundo globalizado y también obtener una mayor eficiencia. Es mucho más razonable, en algunas circunstancias, contar con capital humano y con cierta tecnología o cierta asistencia en el lugar local, por razones de idioma, de distancia, de idiosincrasia, que trasladar a todo mi personal o un equipo para que se haga cargo del nuevo emprendimiento. Y esto tiene muchas aristas, tiene que ver con el idioma, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las particularidades de cada negocio. Y aparte, por eso es que en este sistema global se está tratando de buscar estructuras novedosas, regímenes flexibles, sistemas de informalidad, para poder permitir este movimiento a través de las fronteras. ¿Cómo podemos globalizar o cómo globalizan las empresas sus actividades? Bueno, de diversas maneras. Lo hacen en forma directa, van y se instalan. Hay empresas que solamente manejan sus directivos del país de origen y que solamente admiten los equipos técnicos de su país de origen y mudan prácticamente su staff principal y crean una empresa dependiente de ellas en cada país que van. Otras no, simplemente constituyen un vehículo para fines determinados, una sociedad vehículo para realizar en el otro país esa actividad y acotan la inversión y el capital. Otros utilizan a terceros, es decir, dan los sistemas de franquicia, como dijimos, sistema de distribución o lo que fuera, para que los terceros puedan manejarse. Y otras finalmente se asocian con los terceros, generan emprendimientos comunes, con una parte internacional y una parte local, y algunas inclusive que les gusta o que tienen la tendencia a manejarse globalmente, admiten ser utilizadas por terceros locales o por terceros internacionales más grandes que ellas como instrumentos para generar nuevos negocios. Los modelos clásicos de actuación extraterritorial son básicamente tres. El primero de ellos es el que denominamos extensión de la actividad. Es decir, yo, compañía de un determinado país, constituyo o fundo una nueva sociedad subsidiaria o voy yo directamente con las habilitaciones necesarias exigidas por cada país para desarrollar mi actividad en este nuevo territorio. Otras lo hacen a través de los sistemas de private equity, es decir, identifican negocios o modelos de negocios que pueden ser los propios o pueden ser otros, y lo que hacen es llegar a estos países y adquirir estos negocios que están funcionando, pero hacerse propietarios del capital y de la dirección, pero mantener a todos los equipos locales, sean locales o internacionales, que ya estaban funcionando. Hay un cambio del capital y lo que hacen es agregar, darle valor agregado, con nuevos productos, con nuevos servicios, con nueva tecnología, a un negocio que ya existe, pero sin cambiar el modo de desarrollo de este negocio. Estos son los denominados negocios de private equity. Y finalmente están los negocios de venture capital, las startups, es decir, aquellos que internacionalmente buscan, porque son compañías de inversión, lugares y proyectos que puedan ser desarrollados y apuestan a abrir nuevos mercados, a generar nuevas actividades, a innovar, sabiendo que
muchos de ellos van a fracasar. Pero como se manejan a nivel global, lo que hacen es una suerte de neteo general de toda su actividad, sabiendo que de los proyectos que inician, muchos fracasan, pero muchos son exitosos. Y los exitosos tienen un éxito tal o tienen una envergadura tal que permite mitigar todos los costos hundidos que están producidos por aquellos que fracasaron. Hay otros, por supuesto, los meros joint venture, los sistemas de capitalización o de media inversión financiera. Hay muchas maneras de manejarse globalmente. Entonces, ¿qué hemos visto en este siglo? En este siglo que pasó y en este siglo en el que estamos ya en 2 décadas, transitando el 20% del siglo, hemos visto que han variado los sistemas de integración, que han variado totalmente el modo de operar las empresas, que la globalización llegó para quedarse. Es imposible pensar que algo se desglobalice ya. ¿Cómo hacemos para cerrar fronteras, para que no haya comunicación, para que no pueda haber tránsito libre de las personas por el mundo entero? Cambiaron los procesos de intercambio, cambiaron los modelos, cambiaron las finalidades. Muchos negocios ya no son negocios o empresas donde se genera y se concentra capital para obtener un dividendo o un rédito, sino que a lo mejor el dividendo no es la percepción periódica de la ganancia de la compañía, sino generar una compañía, darle más valor y venderla para tomar la ganancia y dejar que la actividad la desarrollen terceros. Es decir, hay una serie de modelos nuevos de operar en un mundo global. Claro, al moverse esto en un mundo global, nos encontramos con problemas serios, que es, bueno, pero estas empresas que están estructuradas normalmente como personas jurídicas privadas, son entes ideales, no son personas humanas, cuando van de un país a otro, pueden ir libremente, como sujetos de derecho, son admitidos libremente, ¿tienen nacionalidad estas empresas o no tienen nacionalidad? Bueno, esto es un viejo debate que ustedes van a leer con el material de apoyo que le estamos dando para nuestras clases, sobre la nacionalidad de la sociedad. Es un debate clásico que se vivió ya hace más de un siglo, donde por un lado estaba una mirada de Massot y de Batifolk, y por otro la mirada del profesor Niboyer, donde algunos decían, bueno, miren, si las sociedades son sujetos, si las sociedades son personas, y les queremos reconocer una personalidad jurídica, bueno, y fueron constituidas en un país, bueno, básicamente tenemos que reconocer la nacionalidad. Y otros que dicen, no, miren, las sociedades no tienen nacionalidad. Las sociedades son estructuras jurídicas, son herramientas, y en realidad nacionalidad tendrán los directivos, los accionistas, los dueños, pero no hay una nacionalidad de la persona jurídica. Y bueno, este debate fue duramente sostenido en toda la doctrina. En la Argentina tenemos casos paradigmáticos, como fue el caso del Banco de Londres y América del Sur del año 1876, donde se le obligaba a este banco, que era una sociedad inglesa, a tener que respetar una conversión de unos títulos por cambio de moneda, a lo que se resistieron y pidieron el amparo diplomático. Cuando pidieron el amparo diplomático, la República Argentina dijeron, mire, ustedes no son una empresa extranjera. La empresa es una empresa que funciona en la Argentina y que tiene que respetar las leyes argentinas. No importa quién es o a quién corresponde la propiedad del capital. En ese caso, el famoso canciller de Nicolás Avellaneda, de Bernardo de Irigoyen, fuertemente impidió la protección diplomática que pretendía Inglaterra sobre esta compañía. Y bueno, esta fue la tesis de no nacionalidad de las sociedades, que en el año 1927 fue consagrada y expresada por nuestro famoso internacionalista Saavedra Lamas. Lo mismo ocurrió con el caso de la nacionalización de las empresas de electricidad en el año 1957, pero la Argentina, como siempre pasa en estos casos, ha tenido sus idas y venidas, porque siempre ha sostenido, y ha sido una bandera argentina, de la no nacionalidad de las sociedades o de las personas jurídicas, pero cuando fue en la Segunda Guerra Mundial, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del presidente Perón, por los decretos 7032 y 10.395 del año 1945, cuando se declara la guerra a Alemania y las potencias del eje, bueno, se dictan normas sobre apropiación de la propiedad enemiga. ¿Y quién era la propiedad enemiga? Los bienes de aquellas sociedades cuyos dueños eran
personas de nacionalidad de países que integraban esta coalición contra la cual en la guerra actuaban las potencias aliadas. Y lo mismo ocurrió con la ley 22.591 del año 1982, cuando se llevó a cabo este episodio bélico, la guerra en las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur contra Inglaterra. Se creó la Junta de la Propiedad Enemiga y se frisaron, se congelaron los bienes de estas compañías que quedaron bajo la supervisión de autoridades nacionales. Para la ley de inversiones extranjeras no hay sociedades nacionales y extranjeras. Lo que hay es sociedades de capital extranjero o de capital nacional, y el sentido es el tratamiento impositivo y el régimen de inversión, no dar una nacionalidad. Y cuando llegó el momento de sancionarse la ley 19.550 en el año 1972, los miembros de la comisión determinaron que no tenían que ingresar en una discusión sobre si las sociedades tenían o no nacionalidad. Y lo que determinaron es que se iban a ocupar exclusivamente de la actuación extraterritorial de sociedades constituidas en un país o en una jurisdicción cuando venían a actuar en otra jurisdicción que era la República Argentina. ¿Quiénes están a favor o en contra de las nacionalidades? Y bueno, básicamente los países que exportan capitales están a favor de la nacionalidad y quieren que las empresas de sus nacionales sean protegidas, y los países que reciben capitales están en contra de la nacionalidad y no quieren que pueda haber incidentes diplomáticos en función de una actuación extraterritorial de entes ideales que no son personas humanas. También en el material que tenemos de apoyo van a ver ustedes los casos de Moulin Rouge en París, donde finalmente una sociedad francesa, la conocida de este famoso cabaret y lugar de espectáculos de Moulin Rouge, en realidad decían que, bueno, que no se trataba de una empresa francesa, sino inglesa, porque había sido constituida por un solicitor en Inglaterra. Y cuando las autoridades francesas revisaron, le dijeron: mire, tiene un negocio en Francia, los empleados son franceses, los directivos son franceses, los clientes son franceses, los trabajadores son franceses. Señores, ustedes no pueden escapar a la ley de Francia. Dentro de la Unión Europea incluso hay discusiones serias. Recordarán ustedes que a partir del Tratado de Roma, dentro de la Unión, se permite la libre movilidad. Es decir, las compañías tienen libertad para moverse de la manera que lo deseen dentro de la Unión Europea. Sin embargo, han existido casos clásicos como el caso del Daily Mail, el caso Centros, Uber-Seating, Inspired Art, que son casos donde esta libertad se puso en tela de juicio y donde tuvo que intervenir la Corte Europea para poder determinar cuál era el régimen aplicable. En el material de apoyo están estos fallos para que los puedan consultar. Bien, ¿cuáles son los formatos? Los formatos dependen, porque si miramos quiénes son los que actúan en el mundo empresario internacional, vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos, si miramos a los partícipes, vamos a tener o bien inversores, personas humanas, individuales, o inversores institucionales, fondos de inversión, o sociedades inversoras, personas jurídicas, privadas, pero también del ámbito público, que son los que exportan los capitales. Y vamos a tener sociedades receptoras, que van a ser las sociedades que van a recibir a los inversores, o que van a recibir las organizaciones, o que van a recibir el modelo. Hay un conjunto de partícipes que exportan en cierta medida esta actividad y una serie de partícipes que importan esta actividad. Si miramos la actuación, bueno, vamos a tener que estas nuevas empresas, aunque estén localizadas en un país diferente del país de la empresa madre, bueno, pueden actuar solamente en ese país, o a su vez desde esos países pueden actuar respecto de otros países. Ahí tenemos entonces sociedades con actuación local o con actuación internacional, o también vamos a tener sociedades con inversión directa, por inversión de subsidiarias, que se van a mover en cada país o en muchos más. ¿Cuáles son las normas que rigen entre nosotros esta cuestión de las empresas extranjeras o llamadas sociedades constituidas en el extranjero? Primero, la Constitución Nacional, el artículo 31, esta libertad, esta igualdad de tratamiento.
Después tenemos el Tratado de Montevideo de 1883. Después tenemos el segundo Tratado de Montevideo de 1940. Después tenemos la CIDIP II del año 1979. Tenemos la Convención de Viena de 1969 sobre los tratados. Tenemos la Convención de La Haya de 1956 y tenemos la Ley 19.550 de sociedades, que es básicamente la que rige esta actuación. ¿Y esta ley qué dice? Miren, nacionalidad no. Nosotros no reconocemos nacionalidad a las sociedades y no se habla de nacionalidad dentro de la ley. Lo que se habla es de actuación extraterritorial y le dicen sí. Miren, las sociedades constituidas en el extranjero o cualquier persona jurídica constituida en el extranjero puede actuar extraterritorialmente en nuestro país. ¿Y qué puede realizar? Actos aislados. Y para ello no le pedimos nada. Pero si quiere actuar habitualmente, o si realmente va a tener su sede o el objeto principal en nuestro país, ahí va a tener que someterse a una serie de normas de la República Argentina. Nosotros como argentinos vamos a respetar ¿qué? La ley del lugar de creación, sí, pero vamos a respetar la ley del lugar de creación para reconocer a la personalidad jurídica, si en el país de origen se le reconoce ser un sujeto de derecho, un centro de imputación diferenciado de conductas de los socios que lo integran. La legitimación para obrar y la capacidad, qué puede hacer y qué no puede hacer la sociedad. Bueno, esto se va a respetar lo que diga la ley del lugar de constitución. También se van a respetar la formalidad del contrato o el acto negocial. Es decir, si en un país no se exige la escritura pública, yo para que actúe aquí no se la voy a exigir. El régimen de representación interno y de funcionamiento, el alcance de los pactos, los elementos y requisitos del contrato, las autorizaciones gubernamentales y también le vamos a reconocer en nuestro país las sanciones en caso de incumplimiento. Eso se va a regir por la ley del país de origen y de constitución. Y esas sociedades, si vienen a la Argentina, primero van a poder estar en juicio. Pueden ejercer su defensa ante demandas promovidas contra ellas, pueden iniciar acciones para defender activos o derechos que estén en el exterior o derivados de la actividad que cumplan en el exterior y que estén en jaque o puestos en jaque en la Argentina por una acción judicial. Pueden también iniciar y ejercer acciones y derechos derivados de los actos aislados que hayan cumplido en la República, pueden actuar aisladamente, y también en aquellos casos donde tengan que defender urgentemente algún derecho y se encuentren limitados por otras exigencias, podrán obtener medidas precautorias o provisionales mientras cumplan con todos los requisitos necesarios. El leading case que hemos tenido nosotros es el famoso caso Potosí contra Cócaro, del año 1963, llamado El Hatillo, que está en el material de apoyo y de consulta. ¿Qué más? Si, aparte de los actos aislados, yo quiero, como sociedad extranjera, venir a la Argentina y quiero establecer una sucursal, una agencia, un asiento de negocios o actuar habitualmente desarrollando una actividad, bueno, ahí ya voy a tener que cumplir con algunos requisitos. Y entonces muchas veces se dice, bueno, pero las leyes no deben colocar esto porque esto va en contra de la libertad. A ver, momento. Cualquiera de nosotros, personas humanas que queremos viajar a otro país, no entramos y decimos buenos días y seguimos de largo. Nos detiene la Dirección de Migraciones, nos pregunta quiénes somos. Tenemos que tener un documento reconocido a través de una unión regional o un pasaporte. Tenemos que decir para qué venimos, si tenemos la vacuna, si tenemos asistencia social, si tenemos dinero, si nos vamos a quedar, si vamos a hacer turismo, si queremos trabajar, cuál es el propósito del viaje, dónde vamos a residir, dónde vamos a estar. Todo eso nos preguntan. Y en otros países peor. Nos dicen, bueno, no, primero tiene que sacar una visa, tiene que hacer un trámite consular para que nosotros lo habilitemos a que pueda entrar a nuestro país y cuando venga igual le vamos a preguntar todo. ¿Qué? Y a las sociedades, a las empresas no vamos a preguntar nada. Vienen con el dinero, no le pregunto dónde lo trae, no le pregunto quién es, no le pregunto quién son los dueños, no le pregunto a qué se dedica, no. Entonces, de acuerdo al artículo 118, párrafo 3 de la ley 19.550, toda aquella sociedad constituida en el extranjero que quiera realizar actividad habitual en la República Argentina, tener sede o poder establecer un asiento de negocios, ¿no es cierto?, una oficina o establecer un domicilio, primero va a tener que acreditar que existe su pasaporte, es decir, acreditar que existo, su documento de identidad, existo con arreglo a las leyes de mi país, mostrar los documentos,
mostrar los estatutos, mostrar las autorizaciones. Tengo que fijar un domicilio en la República. Tengo que publicar ese domicilio de la misma manera que lo publican y los datos básicos de la sociedad, las sociedades que se constituyen en el país. Tengo que justificar la decisión de crear la representación y designar la persona cuyo cargo está. Y si es una sucursal, cuando las leyes particulares por actividades le pidan un capital, tendrá que acreditar el capital que le está asignando a esta sucursal. Sumamente simple, sumamente razonable. Ahora, puede ser que las sociedades no quieran venir aquí a la República Argentina a actuar, sino que quieren solamente ser socios de otras sociedades locales. Bueno, si quieren constituir una sociedad en la República o si quieren participar en la República, tienen que cumplir con exigencias similares al del artículo 118, pero no van a tener que realizar las publicaciones. Así que tendrán que acreditar que han constituido la sociedad de acuerdo con las leyes de sus países respectivos y tendrán que inscribir su contrato social, reformas y documentación habilitante en el registro público, también toda la relativa a los representantes, bueno, y tendrá que registrarse en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones si es que se trata de unas sociedades por acciones. Ahora, también tendrán que acreditar, ¿no es cierto?, que en el caso de las sociedades, todos los elementos que las legitimen como tales. Y puede ser que venga a la Argentina, preguntan algunos, sociedades vehículos, sí. Y si alguien va a utilizar una sociedad vehículo, también lo puede hacer. Y como sociedad vehículo, tanto para participar como socia de una sociedad local o como para realizar actividades de forma habitual, bastará con que declare la pertenencia al grupo, acompañar identificando los datos necesarios de la sociedad comando, cabeza o controlante, que esté constituida en el extranjero, que está sujeta a la ley extranjera, hay una declaración jurada de que es una sociedad vehículo, hay que establecer y mostrar el organigrama, ver cómo se presenta y con las inscripciones va a poder funcionar perfectamente. Ahora, hay un caso muy particular, que es el que trae el artículo 124 de la ley 19.550, que es la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma. Es decir, estamos en un caso en el cual una sociedad se constituye en el extranjero, pero en realidad la sede va a estar en la República, va a funcionar acá en la Argentina y nada más. Y en el extranjero nada o muy poco. O el principal objeto se va a cumplir en Argentina y los otros objetos serán secundarios. Bueno, en ese caso, ¿qué dice la ley de sociedades? Mire, por una norma de policía internacional, una norma de policía de proteger el interés y la soberanía nacional, le tengo que decir que usted va a ser considerada como si fuera una sociedad local, porque en realidad, si se constituyó en el extranjero y solamente va a funcionar en la Argentina, o el principal objeto es en la Argentina, o la sede real va a estar en la Argentina, ¿por qué se constituyó en el extranjero? Yo puedo pensar que es porque quiso escapar a la ley argentina y buscó una ley más benévola. Esto sería un fraude de la ley, pero para que sea fraude de la ley necesito probar el dolo, necesito probar el fraude, necesito probar el perjuicio. Y esto genera siempre una controversia que lleva tiempo, que es difícil de probar y que nunca termina bien. Lo mejor es lo que ha tomado la Argentina como modelo, que es decir, mire, en una norma de ejercicio de poder de policía internacional yo le digo que venga, que esté en la Argentina, pero en cuanto a la formalidad de la Constitución, de su reforma y de su contralor, usted va a tener que someterse a la Argentina. Por ejemplo, si en el país de origen no se inscribe la reforma del estatuto, acá la va a tener que inscribir. Si en el país de origen usted puede ser constituido por instrumento privado, pero en realidad su sede va a estar en la Argentina y su principal objeto en la Argentina y es una sociedad por acciones, y bueno, va a tener que hacer una escritura pública y va a tener que escribir todo el registro público de comercio y también va a tener que someterse al contralor por el cual están sometidas las sociedades por acciones bajo nuestro régimen. La facultad de los registros públicos o de las entidades que ejercen el poder de policía del Estado en este sentido, bueno, van a tener muchas veces facultades que las normas reglamentarias disponen, como por ejemplo adecuarse si se advierte que no tiene ningún activo en el exterior o que los activos en el exterior no son existentes, que la sede y el centro efectivo de la administración de los negocios está en el país, ¿no es cierto? Y si no se hace,
o no se adecuan, podrán recurrir a la justicia para pedir la cancelación de la matrícula o para disponer finalmente la disolución y la liquidación de estas sociedades que no se quieren ajustar a las exigencias del país. ¿Pueden los registradores mercantiles hacer esto? Sí, porque los registradores mercantiles y el registro público, según están regulados en nuestro régimen legal, tienen dos funciones. Primero, una función de registro, es decir, la famosa inscripción en el rol, una inscripción de resguardo de documentos, publicidad y registro. Pero también tienen facultades de contralor, como las integrativas societarias, que están en los artículos 6 y 167 de la Ley de Sociedades, de donde hay que diferenciar estas dos funciones, de registro y de registración. ¿Pueden actuar las sociedades constituidas en extranjero en el país? Sí. ¿Pueden las empresas extranjeras venir e invertir en el país? Sí. ¿Está contemplado este régimen en la Ley de Sociedades? Sí. ¿Está contemplado este régimen en la Ley de Inversiones? Sí. ¿Deben cumplir los roles y exigencias que impone la ley argentina? Sí. En la medida y con los alcances que hemos mencionado. Bueno, seguiremos con más información y con más clases. Bienvenidos a esta clase introductoria sobre sociedades extranjeras y actuación extraterritorial de las sociedades.